Parashat Shelach. En esta parashá del Sefer Bemidbar, que comienza con las palabras Vaidaber Hashem el Moshe lemor, y habló Hashem con Moshe y le dijo, Shelach lecha anashim, manda personas, anashim, personas se refiere a personas importantes según la forma de hablar del hebreo, de la época Vayaturu et Eretz Canaan. Y ellos van a explorar la tierra de Canaán, Asher ani noten libnei Israel, que yo voy a entregar a los hijos de Israel, ish echad le mate abotav. Una persona por cada una de las tribus, tishlahu kol nasi bahem. Vas a enviar precisamente a los líderes de las tribus. Hay acá una particularidad en la forma de hablar del pasuk cuando dice Shelach lecha. Lecha, la palabra lecha, si bien es una forma bastante propia que tiene el hebreo de hablar, siempre los sabios han estudiado que la expresión lecha, como el lech lecha, o en otras formas en que suele aparecer, indica algo más. O sea, que no es simplemente envía, sino envía para ti, no es solamente un matbealash, no es solamente una forma de hablar, sino que hay algo que es más profundo en el agregar la palabra leja, en este caso, con respecto a Moshe. Shelach leja. Rashi inmediatamente hace hincapié en este punto y nos dice leja ledatja. O sea, por tu opinión, ani eini metzaveh leja, yo no te lo mando. Intirse shelach, si quieres mandas. ¿Por qué le dice esto a Hashem? ¿Por qué se explica así que hilo las palabras, la voluntad de Kadosh Baruj Hu? Lefi shebao Israel beambru nishlecha anashim lefanenu, porque ya Israel habían pedido que se envíen personas antes de ellos para ingresar a la tierra de Israel. Entonces, esta situación que vemos acá nos enseña obviamente que hay acá una segunda intención. O sea, lo que Moshe está haciendo, lo está haciendo obviamente bajo la autorización de Kadosh Baruj Hu. Sin embargo, en el mandato que Hashem da está implícito que esta situación que va a ocurrir, el enviar a los espías para que exploren la tierra de Israel, es algo que no sale directamente de la voluntad divina, sino que es parte de una aceptación, de una decisión humana. Y en ese sentido, al no ser totalmente algo que proviene de lo divino, sino que proviene de lo humano, en el punto en que Hashem había ya prometido que la tierra de Israel era una tierra buena, que emana leche y miel, no había necesidad simple de tener que informarse más sobre las cualidades de la tierra. Esto en forma bastante llana de entenderlo, y si hay una necesidad humana de saber más, es como poner de alguna manera en tela de juicio las características que Kadosh Baruj Hu había descrito de la tierra, lo que obviamente va a llevar a una conclusión no correcta después. Sin embargo, también se puede estudiar de una manera también bastante profunda que si bien la decisión de mandar los espías es una decisión que parte de lo humano aceptado por lo divino, no era porque Am Israel estuviesen desconfiando de las palabras de Kadosh Baruj Hu con respecto a las cualidades de la tierra, sino que simplemente querían ver que a nivel técnico, humano, cómo era posible poderla conquistar. ¿Para qué? Para no apoyarse sobre milagros. ¿Okay? Entonces podemos estudiar ambas cosas. De una u otra forma, esta empresa, esta mitzvah, esto que ellos hicieron de ir y espiar, no terminó en buen término, como ya todos conocemos. Los espías finalmente, 10 de ellos hablaron de una manera botada, de una manera no correcta sobre la tierra de Israel, y eso llevó a situaciones complejas que se complicaron aún más, haciendo que el día en que ellos vuelven sea un día luctuoso, un día de llanto, que es el día de Tisha B'Av, que es el día que ellos volvieron, por la circunstancia que ya todos conocemos. Yo quiero referirme, sin embargo, en esta entrega y en esta situación de la parashá y en esta explicación
la parashá a nivel de profundidad, como solemos hacer, quiero referirme a un punto presente en la parashá, estudiado, comentado por Rashi, es algo que se conoce, pero que habría que tal vez profundizar un poquito más. Entre las cosas que Moshe le dice o le manda a los exploradores fijarse, o sea, tomar en cuenta entre todas las cosas si las ciudades son amuralladas o no, etc. Hay varios criterios que Moshe tiene para poder comprender si el pueblo que vive dentro de la tierra es un pueblo fuerte o un pueblo débil. Y entre todo eso, Moshe le dice a los exploradores lo siguiente. En el capítulo 13, en el versículo 20, dice, Uma haaretz, ¿cómo es la tierra? Ashemena hi imraza. Si es una tierra que produce mucho, Shemená quiere decir gorda, o sea que tiene muchos recursos, imraza o no tiene demasiados recursos. E inmediatamente dice Moshe lo siguiente, Ayesh ba'etz im ain. ¿Acaso hay un árbol o no? Obviamente, desde el punto de vista del pshat, de la lectura simple del pasuk, en hebreo se puede utilizar el singular de una manera genérica, o sea, es un singular genérico para decir árbol, por decir árboles, o sea, si es que existen vegetación que puede ser utilizada para el progreso y provecho del pueblo que la va a conquistar, o no. Sin embargo, los comentaristas han percibido que la utilización del singular en esta pregunta tiene además algo más oculto. Y es así como Rashi avanza en el kibún de entender que el singular, al decir si hay un árbol, no se refiere necesariamente a un ser vegetal, sino que hay algo más, y que esto oculta un código. Y dice así, Rashi trae inmediatamente, Ayesh ba'etz, ¿acaso hay un árbol? Inmediatamente Rashi, no haciendo la pregunta, sino directamente poniendo la respuesta, dice, Im yesh bahem adam kasher. Si es que hay un hombre kasher, un hombre recto, sheyagen alehen bishuto, que puede protegerlos de una futura conquista por el mérito de él mismo. O sea, si es que a Israel van a conquistar la tierra de Israel, hay alguien que vive ahora en Eretz Israel, que sea un hombre recto, que por el mérito de él la tierra esté protegida y el pueblo que esté allí, por malo que ellos sean, estarían protegidos bajo la sombra de este árbol. Esto es la forma que Rashi nos quiere explicar esta pregunta. Más adelante, cuando vuelven los exploradores, nos encontramos con toda la información que ellos dan, bastante negativa, o por lo menos se puede entender de una manera negativa, y así el pueblo la entendió, lo que llevó a Tisha B'Av conocido. Sin embargo, en las respuestas que encontramos, encontramos lo que responden Yoshua y Caleb, que ellos fueron los únicos dos que no hablaron divá, no hablaron la Shonah de la tierra de Israel, y por lo tanto se separan del resto de las personas y tienen un espíritu distinto. Y entre eso está escrito lo siguiente, en el Perek Yud Dalet, en el capítulo 14, en el versículo 6, dice, Beyoshua ben Nun bechalef ben Yefune minatarim et haaretz tar'u bigdeichem. Yoshua y Caleb, cuando escucharon que el pueblo se lamentó por la forma en que entendieron las cosas que fueron dichas por los otros exploradores de una manera obviamente dirigida para causar pánico, ellos rompieron su ropa, hicieron kriá. Vayombru el koladat bene Israel, y dijeron a toda la congregación de Israel lemor, Haaretz asher abarnu ba latur otat tova haaretz meot meot. Ellos dijeron, la tierra a la que nosotros ingresamos, la que nosotros exploramos, es una tierra que es buena
mucho, mucho, o sea, 2 veces buenas a nivel material y a nivel espiritual. Im Hafetz Banu Hashem, si Akadosh Baruj Hu nos quiere, Behevi Otanu el Haaretz Hazot Unetanah Lanu. Akadosh Baruj Hu nos va a traer a esta tierra y nos la va a entregar, o sea, no vamos a poner eso en duda, etc. Y otras informaciones que van elevando el nivel espiritual a través de las características materiales de la tierra de Israel. Haaretz Asher Hi Zavat Chalav Udbash, esta tierra es una tierra que emana leche y miel. Ach Ba'ashem intimbrodu, pero si ustedes se rebelan en contra de Kadosh Baruj Hu, beatem al tir'u et ha'am haaretz ki lachmenu hem, pero no vayan a rebelarse en contra de Hashem, y ustedes no van a ver el pueblo ese, porque lachmenu hu, o sea, ese pueblo es como nuestro pan, lo podemos vencer fácilmente, así como se come el pan. Y enseguida dice, ki lachmenu hem, o sea, que es fácil de poder vencer como es fácil de comer un pan. Sar tzilam mealeihem. Sar tzilam, o sea, se retiró la sombra de ellos de sobre ellos. Explica Rashi qué es lo que da sombra, el árbol del que habíamos preguntado antes, ¿no? Que Moshe había preguntado. Y vienen acá Yoshua y Caleb, y ellos argumentan que la sombra ya se había retirado. Explica Rashi, Sar Tzilam, Meginam, aquel que los protegía, Be Haskam, o sea, la protección de ellos y la fuerza de ellos se retiró, ya no está. Ksherin Shebahen Metu, las personas rectas que hubiera entre ellos ya murieron. Estamos hablando de la tierra de los 7 pueblos, que son la Klipá, que dentro de la Torá del Sod se consideran justamente el otro lado, que en ese momento cubría la Kedushá de la tierra de Israel, que Am Israel va a tener que revelar, va a tener que abrir. Y si hubiese habido personas ksherim en un nivel así tan bajo, obviamente que ellos hubiesen tenido un mérito muy alto. Bezeu, pero la Kabaná era alguien en especial. Bezeu Yov, y este es precisamente Yov, Sheaya Magem Alehen Bizhuto, que él protegía, él hacía una protección sobre los habitantes de la tierra, Bizhuto por sus méritos. O sea, acá Rashi nos revela lo que al principio había dicho del Adam Kasher, sin decirnos quién era, y acá cuando los 2 Meraglim, Yoshua y Caleb, dicen que esa sombra ya se retiró, Rashi nos revela quién era el árbol que producía esa sombra. ¿Y quién era? Yov. ¿Y quién es Yov? Este es el tema que tenemos que abordar y tenemos que entender para poder comprender un poco la gran campaña de conquista de la tierra de Israel. Si bien hay otras preguntas que rodean los objetivos que Moshe les entrega a los exploradores para poder entender qué pasa dentro de la tierra de Israel, este es el punto central. O sea, el punto central no es un punto que gira en torno a si las ciudades son fuertes o son débiles, porque hay murallas o que no hay murallas, si el pueblo es de esta manera o si el pueblo es de la otra, sino el interés principal de Moshe era un interés que bastante particular de él, además, que era con respecto a la Adam Kasher. Que si había una Adam Kasher, la empresa iba a ser muy difícil o prácticamente imposible. Y eso no va en contra de la Ashgahá. Kadosh Baruj Hu dijo que la tierra va a ser recibida por Am Israel. Pero el Adam Kasher es un punto difícil de poder hacer un bypass. Hay que ir directamente para ver qué ocurre con el Adam Kasher. Y le dijeron los Meraglim, no te preocupes, la Ashgahá ya hizo que el Adam Kasher, Yov, que daba esa sombra, ya no está. Y por lo tanto, el camino ahora es abierto a poder conquistar la tierra de Israel. Precisamente, ¿quién se lo dice? Uno de los que se lo dice es Yoshua, que en el futuro va a ser él el encargado de poder apoderarse, conquistar la tierra de Israel, por los motivos que es necesario también después estudiar. Sin embargo, ¿quién es el Adam Kasher? ¿Quién es Yov? Primero, hay muchas opiniones en los sabios. Yo me voy a centrar en el Yalkut Me'am Loes.
En el Yalkut Me'am Lo'ez es una reunión de Midrashim, de historias, de leyendas, de alajot, un compendio clalí general, muy amplio y muy rico, de la literatura judía escrito por Rabbi Yaakov Kuli en Turquía. El texto original está escrito en ladino. Fue traducido por Rav Yerushalmi en Israel hace más o menos 100 años. Rabbi Yaakov Kuli lo escribió por lo menos hace 300 años atrás y fue traducido hace 100 al hebreo por Rav Yerushalmi. No está traducido en forma íntegra. Hay muchos textos, hay muchas partes del Me'am Lo'ez que por motivos que desconocemos, Rav Yerushalmi no tradujo. Como dije, los motivos por qué esta historia o esta parte o este perush, etcétera, él no lo trae, no lo traduce, es desconocido para nosotros, no lo sabemos. Sabemos que falta en la traducción hebrea textos que están en el original en ladino. Como fuera que fuese, sobre Yov, Rabbi Yaakov Kuli escribe un perush, una explicación, y que es traducida por Rabbi Yerushalmi. Y en esta explicación que él trae, en una especie como de akdamá a la explicación del libro de Yov, explica el Me'am Lo'ez sobre quién es Yov. ¿Bien? Antes de entrar a las explicaciones sobre la persona, el Adam Kasher del que se está hablando, tenemos que hacer un pequeño paréntesis y explicar algo. El Talmud trae que Moshe Rabbeinu escribió libros. De estos escribió 3 libros. Escribió la Torá, escribió la Parashá de Balak y escribió el libro de Yov. Vamos a dejar en este momento de lado lo de la Torá y de la Parashá de Balak, que es parte de la Torá, pero se comprende en situaciones diferentes y que es necesario también entregar un estudio, una entrega especial. Pero vamos a hablar de lo que estamos diciendo que escribió el libro de Yov. ¿Por qué? O sea, que el libro de Yov fue escrito por Moshe Rabbeinu. Así traen Hazal en el Talmud. Y hay acá un tema de fondo que relaciona mucho a Moshe con la figura de Yov, o sea, con el justo que sufre. La historia de Yov es conocida por todos nosotros, no es necesario volver a ella, una persona justa, Adam Kasher, como dice Rashi en la explicación de la parasha de esta semana, vivía, tenía dinero, era una persona Yireh Shamayim, una persona que creía en el creador del mundo. No sabemos si era hebreo o no era hebreo, hay quien dice que sí, hay quien dice que no, la gran mayoría de los sabios opina que no, o sea que no era, no era judío, pero era una persona cercana a lo espiritual. Y el Satán decide probarlo, o sea, Hashem a través del Satán decide probar su emuná en el Creador, le manda muerte de hijos, pérdida de dinero, enfermedades, etc. Y el justo se mantiene con o sea, con alturas y bajas, o sea, sube y baja en su perspectiva de la realidad, pero finalmente es recompensado por su justicia y por su fe, y todo lo que tenía vuelve a él el doble. Sin embargo, los sabios también traen una mahloket, si esta historia, la historia de Job, ocurrió o es simplemente una creación literaria de Moshe. Hay quien dice que sí existió Job, y al parecer la opinión esa es reafirmada por Rashi, quien en la parashá de esta semana opina que la pregunta principal, el centro de las preguntas de Moshe sobre la tierra de Israel es precisamente sobre el Adam Kasher. Entonces entendemos que, según la opinión de Rashi, existía ese Adam Kasher, y más adelante nos revela quién era Job. Sin embargo, hay opiniones en los sabios que dicen que no, que Job no existió, sino que fue simplemente una forma en que Moshe Rabbeinu quiso enseñarnos a nosotros algo que se llama tzadik vegalo, o sea, un justo que sufre. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo lógico del hecho de que una persona conectada a lo espiritual, una persona que cumple mitzvot, o por lo menos está conectada a comportarse como un ser humano correcto, tiene sufrimientos? ¿Por qué Akadosh Baruj Hu permite que el Satán lo pruebe?
Y ahí hay diferentes tipos de respuestas a eso, que las encontramos en el libro de Job, que tiene que ver con ese tema, el tema del libro de Job. Hecha esta salvedad de que Moshe escribe el libro de Job, que es discusión entre los sabios si existió o no, o si simplemente fue una creación literaria de Moshe para enseñar la forma en que Kadosh Baruj Hu maneja el mundo, entonces cerramos el paréntesis. Podemos a partir de esta información entender que la preocupación de Moshe sobre la dificultad o no de poder ingresar a la tierra de Israel y conquistarla depende de los méritos de los seres humanos que están allí. O sea, más que las ciudades, más que las capacidades militares de uno o de otro, lo que Moshe tenía en mente es que el mérito del Adam Kasher, eso es finalmente lo que permite que una victoria se dé o no. O sea, que más allá de las promesas incluso que Kadosh Baruj Hu puede dar, hay una forma en que Hashem maneja el mundo. Y esa forma que Hashem maneja el mundo hace que el Adam Kasher, la persona tzadik, sea un punto de protección sobre su sociedad. Y a pesar que yo tenga muchísimos medios para poder conquistar esa sociedad, el Adam Kasher, la voluntad de estar unido a Hashem y a través de eso proteger a la sociedad es mayor. Y eso le interesaba a Moshe saber. Vienen los Meraglim, dos de ellos, Yoshua y Caleb, le dicen, no te preocupes, el Adam Kasher ya no está. ¿Y cuál era el fondo de este Adam Kasher que ameritó incluso tener un libro dentro del Tanaj, escrito por Moshe Rabbeinu, sobre los sufrimientos del Adam Kasher? Como si el tzadik veralo, o sea, la persona que es justa y que le toca algo malo, hubiese sido un punto en la preocupación de Moshe Rabbeinu y en la forma en que él quiso entender la Anagá, la forma en que Hashem maneja el mundo. Para poder entender un poquitito más esto, vamos a introducirnos justamente en el Me'am Lo'ez, en el libro de Job, en la explicación que el Rab da sobre el libro de Job, que está dividida en varias partes, o sea, capítulos obviamente y los versículos, pero además tiene una Akdamá que nos revela varias cosas bastante interesantes. Número uno, la pregunta es si Bemet se llamaba Job, si ese era su nombre. Y dice el Me'am Lo'ez, no, Shemo Haya Yoel. Su nombre era Yoel, Be'Iov Haya Kinuyo. Y Job era su apodo. O sea, el Bemet no se llamaba Job, sino que se llamaba Yoel. Y Job, como lo llamaban todos, era el apodo que él tenía. Y sabemos por las explicaciones al Pi Sod que Job haya Gilgul Shel Terach, que Job era la reencarnación de Terach, el padre de Abraham Avinu. Bekinuyo Job mipne Siba, y su kinui era Job, porque dice Rab Kuli así: Shemo haya Utz Job. Su nombre, hay otros comentarios que dice que su nombre era Utz Job, Bezeu Be'eretz Utz Job Shemo. Y por eso que está escrito que estaba en la tierra de Utz Job Shemo, que el nombre era Utz Job. Shenikra Bishne Hashemot, porque Bemet era llamado por los dos nombres, Utz, que es el nombre del lugar donde él viene, y también Job. Benikra Utz, lo llamaban Utz, Shehu Rashei Tevot, Oved Tzlamim, que Utz era Oved Tzlamim, Ela shelefi ze haya tzarich liyot ba'aretz benikud beteamin shel sium ha'inyan. Pero si vamos a aceptar esta opinión, tendría que haber estado punteado el nombre de una manera distinta. Entonces nos salta mucho más la pregunta, si dice Rab Kuli que Utz es Rashei Tevot, Oved Tzlamim, o sea que servía a los ídolos, ¿cómo podemos decir que el Adam Kasher del que habla Rashi en nuestra parashá? Es como un poco contradictorio. Y por eso continúa él trayendo más explicaciones y dice: Hu haya Yovav ben Serach mivatzra.
Y dice que hay otra opinión que trae que él era Yovav, el hijo de Zerach mi Vatzra, que Vatzra Shem imo shel Yov, porque Vatzra era el nombre de la madre de Yov, Behu aya dor hamishile Abraham. Y él era la generación quinta desde Abraham, que haya ben beno shel Esav, porque era hijo de Esav. Ve, y eso quiere decir entonces que él era descendiente de ¿quién? De Esav. O sea, Abraham tuvo a Yitzhak, Yitzhak a Esav. Esav tuvo una mujer, se llamó Basmat. De Basmat vino una persona llamada Reuel. De Reuel Zerach, y de Zerach Yovav o Yov. Y al parecer, lo que nos quiere enseñar el Rab con estas explicaciones de su genealogía es que él vivió una experiencia muy parecida a la de Abraham Avinu, que en cierto momento fue un Oved Abodazará, Utz, o sea, Oved Slamim, pero después volvió en Chubá. Y cuando vuelve en Chubá se transforma en un Adam Kasher. Y cuando él ya es un Adam Kasher, o sea que no hace idolatría, los méritos de él son muy altos. ¿Por qué? Porque abandona la idolatría y se introduce al mundo de lo espiritual, de lo correctamente espiritual, que es el mundo de, para un Ben Noach, si vamos a decir que no es parte de Israel y vemos que es por la dirección de Esav, entonces lo más alto a lo que podría él llegar. Pero fue un cambio muy grande que hizo, y ese cambio muy grande que hizo fue que lo llevó a que es reconocido como el Adam Kasher. Existe obviamente toda una investigación de los Jajamín sobre el lugar de donde él viene, la tierra de Utz, que al parecer la tierra de Utz, como dijimos, es Batzra, o sea, lugares conocidos. Batzra queda cerca de Irak, o sea, en el Irak de hoy día, en donde está Babilonia, pero al parecer pertenecían a tribus descendientes de los edomitas, o sea, descendientes de Esav. Entonces ahora podemos tal vez entender un poco más en profundidad, en la medida de nuestras fuerzas, la preocupación de Moshe, si vamos a ir, si vamos a ir detrás de la explicación de que Job era un ser que sí existió, que el hecho que él abandone la Avodah Zará y él se transforme en ser un Yireh Hashem, es un mérito muy grande. Y por ese mérito muy grande podía proteger, dar sombra a las personas que viven en el Israel. ¿Por qué? Porque la protección del tzadik, alguien como Job, que sería un Bar Teshuvah, está precisamente en la capacidad de la imitación. O sea, que haya otras personas que vean que como él volvió, también nosotros podemos volver. Y esto podría haber llevado a una, como una especie de congregación de personas que quisieran acercarse a Shem. Y si es así, la posibilidad que tiene Am Israel de poder conquistar la tierra no va a ser fácil. Vienen, después de haber revisado todo esto y haber averiguado precisamente este tema, viene Yoshua y Caleb y le dicen a Moshe que no se preocupe. Sar tzilam me aleihem. O sea, fue desplazado, se retiró la sombra que había sobre ellos. ¿Por qué? Porque Job ha muerto. O sea, el tzadik, el que protegía el lugar y que podía influir en las personas, ya no está. Sabemos por el testimonio y por la forma en que Rashi explica el Etz, la palabra Etz, que se habla de un solo Adam Kasher. Y a pesar que los Meraglim dicen que Kesherin Shebaem, los Kesherin que había en ellos, después inmediatamente Rashi dice Zeu Yov, o sea, no hay más. Al parecer, la experiencia de Job fue una experiencia única, de dejar la Avodah Zará y transformarse en una persona cercana a Kadosh Baruj Hu. Una experiencia única en el momento, muy parecida a la de Abraham Avinu siglos antes. Sin embargo, no vemos que haya habido una itorerut, un despertar mayor en las personas de Eretz Israel en ese momento para seguir los caminos de Job. Y por lo tanto, la Hamenu Hem, son nuestro pan, dicen los Meraglim, podemos conquistarlo fácilmente como se come el pan.
En resumidas cuentas, el punto central de las preguntas que Moshe hace sobre la tierra de Israel, en esta pequeña entrega que hemos hecho, es precisamente sobre la capacidad de que haya alguien, kasher, que pueda influenciar a otras personas a seguir su camino. Y esto podría haber sido un obstáculo en la conquista de la tierra de Israel. También esto, Akadosh Baruj Hu ya arregló, y esta persona ya en ese momento no está.